Muy bien. Estaba viendo si había alguna pregunta adicional. Por ahora no veo preguntas adicionales. Entonces vamos a continuar con la segunda presentación del día de hoy. Es una presentación que es más corta, pero aporta información valiosa. Tengo que tratar de convencerlos a partir de evidencia objetiva de que vale la pena llevar a cabo la verificación clínica del sesgo, aun cuando la verificación estadística haya sido aprobada. Vamos a definir algunos criterios y vamos a trabajar un caso de aplicación. Criterios sobre cómo evaluar el desempeño frente a una especificación de desempeño analítico para cuantificar a la calidad del procedimiento de medida. Desempeño y calidad son términos vinculados, pero que no representan exactamente lo mismo. Cuando yo mido coeficiente de variación y sesgo, estoy midiendo desempeño. Ahora, si estos datos no los enfrento a una meta o especificación, no dejan de ser números y no los puedo transformar en información valiosa. La idea es vincular los valores de coeficiente de variación que ustedes generaron para cada nivel de decisión médica en condiciones de precisión intermedia, con los valores de sesgo que ustedes generaron para cada nivel de decisión médica, con una especificación de desempeño analítico, para tratar de cuantificar la calidad del procedimiento de medida. Recordemos que el error sistemático de un procedimiento de medida está asociado al concepto de Recordemos que el error sistemático de un procedimiento de medida está asociado al concepto de veracidad y ustedes lo van a cuantificar a partir del sesgo. Si ustedes trabajaron con 3 niveles de decisión médica, como se suele trabajar en el área de hematología, van a tener 3 valores de sesgo, uno por cada nivel de decisión médica evaluado. El error aleatorio de un procedimiento de medida está asociado al concepto de precisión. Y ustedes lo cuantifican a partir del desvío estándar o coeficiente de variación. Pensemos en el protocolo EP15A3 de la CLCI. Para cada nivel de decisión médica, ustedes van a tener una estimación de coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia para cada nivel de decisión médica evaluado. El efecto combinado del error aleatorio y el error sistemático es el error total de medida, que está asociado al concepto de exactitud y ustedes lo cuantifican a partir de lo que es la incertidumbre de medida. Recordemos, la guía EP15A3 de la CLCI nos permite tener una estimación de coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia o intralaboratorio para cada nivel de decisión médica evaluado. Y la guía EP15A3 de la CLCI nos permite contar con una estimación de sesgo para cada nivel de decisión médica evaluado. El primer modelo que nos permite asociar nuestra estimación de error aleatorio y error sistemático con una especificación de desempeño analítico es el modelo de error total propuesto por el Dr. Weffler. El error total de medida se puede estimar a partir de la ecuación que nos dice que el error total es igual al sesgo más 2 veces el coeficiente de variación. Para cada nivel de decisión médica, ustedes tienen una estimación de sesgo y una estimación de coeficiente de variación. Por lo tanto, para cada nivel de decisión médica, ustedes podrían tener una estimación de error total. Recordemos también que ustedes pueden haber definido una especificación de desempeño analítico para error total y la presupuestaron asignándole un 50% al error sistemático y un 25% al error aleatorio. Pero me quedo con la especificación de desempeño analítico definida para error total. Si ustedes para cada nivel de decisión médica tienen una estimación de error total, pueden enfrentar esa estimación de error total con la especificación de desempeño analítico que ustedes han definido para error total para saber si el desempeño del procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado es aceptable o no.
Recordemos que el error sistemático máximo permitido, según el modelo de presupuesto de error de uso más frecuente, viene a ser el 50% de la especificación de desempeño analítico definido para error total. Y el error aleatorio viene a ser el 25% de la especificación de desempeño analítico definida para error total. Recuerden también que si ustedes han trabajado con una especificación de desempeño que usa como fuente lo que es variabilidad biológica, ustedes van a contar con una especificación de desempeño analítico para error total, una para error sistemático y una para error aleatorio. Como les estaba contando, la idea es que para cada nivel de decisión médica evaluado, su estimación de sesgo sea inferior al error sistemático máximo permitido. Su estimación de coeficiente de variación sea menor al error aleatorio máximo permitido. Y su estimación de error total sea menor que la especificación de desempeño analítico definida para error total. Vamos a hacerlo de nuevo, pero más despacio. Pensemos en precisión. Ustedes definieron, en realidad establecieron para cada nivel de decisión médica evaluado una estimación de coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia. Por otro lado, ustedes definieron una especificación de desempeño analítico para error aleatorio. Por lo general, representa un 25% de la especificación de desempeño analítico que ustedes definieron para error total. Para cada nivel de decisión médica evaluado, su estimación de coeficiente de variación debe ser menor que lo que ustedes definieron como error aleatorio máximo permitido. Para veracidad, para cada nivel de decisión médica, como ya vimos hace un ratito en la presentación anterior, ustedes obtuvieron una estimación de sesgo. Para cada nivel de decisión médica, esa estimación de sesgo tiene que ser menor o igual que la especificación de desempeño analítico que ustedes definieron para error sistemático. Recuerden que esa especificación de desempeño analítico, por lo general, es un 50% de la especificación de desempeño analítico que ustedes han definido para error total. Por lo tanto, ustedes tienen, a partir del EP15, un valor de coeficiente de variación y de sesgo para cada nivel de decisión médica evaluado y una especificación de desempeño analítico para cada nivel de decisión médica evaluado. Podemos hacer algo mejor todavía que trabajar con el modelo de error total y podemos estimar una métrica que nos permite combinar la especificación de desempeño analítico con el sesgo y el coeficiente de variación. Esa métrica se conoce como métrica sigma y la métrica sigma permite cuantificar a la calidad de un procedimiento de medida. ¿Cómo se estima la métrica sigma? La métrica sigma se estima a partir de la ecuación que ustedes están viendo. A la especificación de desempeño analítico para error total le van a restar el valor obtenido para el sesgo y al número resultante lo van a dividir entre el coeficiente de variación. Recordemos que la métrica sigma representa una estimación de la calidad del procedimiento de medida. Existe una tablita que nos permite definir qué tan buena es la calidad del procedimiento de medida en función del valor obtenido para la métrica sigma. Y esta es la tabla. Cuanto más alto sea el valor obtenido para la métrica sigma, mejor es la calidad del procedimiento de medida. Cuanto más baja sea la métrica sigma, peor es la calidad del procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Bien, esos son los criterios. Vamos a tratar de aplicar esos criterios a un caso de aplicación. Vamos a tratar de aplicar los criterios a un caso de aplicación. Esto básicamente es el resumen de lo que nosotros vimos para precisión y veracidad para el caso que desarrollamos en la presentación. ¿Qué tenemos? Veamos lo que vemos en el cuadro de la primera parte. Tenemos cuáles son los valores asignados a cada nivel de decisión médica evaluado. Valores asignados a cada nivel de decisión médica evaluado y en qué unidades fueron expresados esos valores. En la siguiente columna tenemos la especificación de desempeño analítico para error total que hemos definido para el procedimiento de medida en cada uno de los niveles de decisión médica evaluados. En este caso un 10%.
Acá, en esta columna, estamos viendo cuál es el valor que hemos obtenido para el coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia para cada nivel de decisión médica evaluado. Lo que les debería llamar la atención, que al lado de cada valor obtenido para el coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia para el nivel de decisión médica evaluado, tenemos un tilde en color verde, que nos tiene que estar diciendo algo. Yo acá les podría preguntar, recuerden que el error aleatorio está asociado al concepto de precisión y lo cuantificamos a partir del coeficiente de variación, entre paréntesis, desvío estándar o varianza. Recordemos que hemos definido una especificación de desempeño analítico para error aleatorio. Entonces, este coeficiente de variación no debería superar la especificación de desempeño analítico que nosotros hemos definido para error aleatorio. Vamos a profundizar esto un poquitito. Recuerden que para el primer nivel de decisión médica ustedes obtuvieron este coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia. Y para el segundo nivel de decisión médica obtuvieron este valor. Y todavía nos falta entender o demostrar por qué tiene un tildecito esto en verde. Sesgo. Recordemos que para cada nivel de decisión médica se hizo una estimación del sesgo en porcentaje. Recordemos que el sesgo en porcentaje se expresa en módulo, es decir, sin el signo. Para el primer nivel de decisión médica, el sesgo en módulo es de 1.4%. Y para el segundo nivel de decisión médica, el sesgo es de 0.7%. Nuevamente, les debería llamar la atención que al costado de cada valor del sesgo tenemos un tilde en verde que algo nos debe querer decir, algún significado debe tener este tilde en verde. La siguiente columna tenemos un valor de error total para cada nivel de decisión médica evaluado. Tenemos la ecuación que nos permite estimar el error total en porcentaje. Para el primer nivel de decisión médica reemplazamos los valores en la ecuación y obtenemos el valor del error total, 3.2%. Para el segundo nivel de decisión médica tenemos los valores, los reemplazamos en la ecuación y obtenemos un valor de error total, 2.2%. Bien, el error total debe ser menor que, la especificación de desempeño analítico definida para error total. 3.2 tiene que ser menor que 10. 3.2 verdaderamente es menor que 10, por lo tanto podemos decir que considerando la especificación de desempeño analítico escogida para el nivel de decisión médica evaluado, el error total resulta ser aceptable. Para el segundo nivel de decisión médica, sabemos que el error total tiene que ser menor que la especificación de desempeño analítica definida para error total y verdaderamente lo es. Entonces podemos decir que el error total para el nivel de decisión médica evaluado resulta ser aceptable considerando la especificación de desempeño analítica definida para error total para el nivel de decisión médica evaluado. Avancemos un poquitito más en esta tabla y hablemos de la métrica sigma. Recordemos que yo les mostré la ecuación de la métrica sigma, que nos decía que la métrica sigma es igual a la especificación de desempeño analítica escogida para error total, menos el sesgo, todo dividido entre el coeficiente de variación. Tenemos que ser muy coherentes en las unidades. O expresamos todo en unidades de concentración o expresamos todo en porcentaje. En esta tabla resumen tienen expresado todo en porcentaje. Reemplazamos los valores para el primer nivel de decisión médica en la ecuación y obtenemos una métrica sigma de 9.6. Si ustedes recuerdan la tablita que yo les mostré, una métrica sigma de 9.6 nos marca un comportamiento excelente. Para el segundo nivel de decisión médica, reemplazamos los valores de coeficiente de variación y sesgo en la ecuación, junto con la especificación de desempeño analítico, y obtenemos una métrica sigma de 11.7, que es más que excelente, es extremadamente buena. Bien. La tabla les presenta otro estadístico, que tal vez al día de hoy para algunos no tenga mucho sentido, para otros sí, ya empieza a tener sentido. Si no tienen sentido, no se preocupen porque haremos que en nuestro último encuentro, este estadístico, que es el error sistemático crítico,
tenga sentido y ustedes lo puedan interpretar. El error sistemático crítico es la magnitud del error que su esquema de control estadístico interno de la calidad tiene que detectar. El error sistemático crítico es un tipo de error medio raro, ¿no? Porque si vemos la ecuación y el error sistemático crítico es igual a la métrica sigma menos una constante, y dijimos que cuanto más grande es la métrica sigma, más grande es el valor de la métrica sigma, mejor es la calidad del procedimiento de medida a nivel de decisión médica evaluado, eso implica que cuanto más grande es el error sistemático crítico, mejor es la calidad del procedimiento de medida. Entonces parece medio como incoherente, pero no lo es. El error sistemático crítico, recuerden, que representa la magnitud del error que su esquema de control estadístico interno de la calidad tiene que detectar. Si la magnitud del error que su esquema de control estadístico interno de la calidad tiene que detectar es muy grande, va a ser fácil que su esquema lo detecte. Si el error sistemático crítico es muy chiquitito, va a ser más complicado que su esquema de control lo detecte. Reemplazamos los valores para el primer nivel de decisión médica y obtenemos el valor del error sistemático crítico. Para el segundo nivel de decisión médica hacemos lo mismo y obtenemos el valor del error sistemático crítico. Este valor de error sistemático crítico les va a servir como punto de partida para una primera planificación del control estadístico interno de la calidad, hasta que ustedes obtengan datos más consistentes. La próxima columna representa el error aleatorio máximo permitido, que por lo general es un 25% de la especificación de desempeño analítico, definida para error total. La especificación de desempeño analítico definida para error total para este nivel de decisión médica evaluado para el primero y también para el segundo es del 10%. El 25% de 10 es 2.5. Esto es el error aleatorio máximo permitido. ¿Para qué se usa el error aleatorio máximo permitido? Bien, se usa para comparar la magnitud del coeficiente de variación obtenido en condiciones de precisión intermedia frente al error aleatorio máximo permitido. Cuando esta condición se cumple, es decir, el coeficiente de variación obtenido para el nivel de decisión médica evaluado resulta ser menor que la especificación de desempeño analítico definida para error aleatorio, decimos que desde un punto de vista clínico, el coeficiente de variación resulta ser aceptable y por eso se le coloca una palomita en verde al costado del valor. Para el segundo nivel de decisión médica, el valor 0.8 es menor que 2.5 y por lo tanto también es aceptable y por lo tanto también tiene una palomita en verde. Última columna, ES sub A. ES sub A es la especificación de desempeño analítico definida para error sistemático. Recordemos que el modelo de presupuesto de error de uso más frecuente le asigna un 50% de la especificación de desempeño analítico definida para error total al error sistemático. Para los dos niveles de decisión médica, la especificación de desempeño analítico definida para error total es de un 10%. Por lo tanto, el error sistemático máximo permitido para los dos niveles es de un 5%. Como el sesgo del primer nivel, 1.4, es menor que el error sistemático máximo permitido, 5%, decimos que hemos demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado desde un punto de vista clínico. Lo mismo ocurre para el segundo nivel de decisión médica. Y por lo tanto, cada valor de sesgo tiene una palomita verde colocada al costado. Algo que es muy importante, más que nada, si ustedes van a utilizar los datos iniciales que obtienen del F15 para una planificación provisional del control estadístico interno de la calidad, es que ustedes puedan detectar cuáles de los 2 o 3 niveles de decisión médica evaluado tienen el desempeño más complicado, es decir, tienen el valor más bajo de la métrica sigma. Si bien acá los dos valores obtenidos para las métricas sigma son altísimos, el nivel de decisión médica que se considera como limitante es el que tiene el valor obtenido para la métrica sigma más bajo. El nivel de decisión médica limitante en este caso es el número 1 porque 9.6 es menor que 11.7. Bien, la idea era que si ustedes piensen en la presentación de veracidad, ¿no? Si ustedes hubieran frenado el protocolo de veracidad en la verificación estadística, no habrían llegado a la estimación del sesgo en porcentaje. Si ustedes no llegaron a la estimación del sesgo en porcentaje,
no pueden estimar el error total ni tampoco pueden estimar la métrica sigma para el nivel de decisión médica evaluado. Recuerden que esto, que no está incluido dentro de la guía de P15A3, sino que es un agregado, repito, esto no está incluido dentro de la guía de P15A3, sino que es un agregado, les permite evaluar de manera sistémica la calidad del procedimiento de medida y evaluar los resultados como un todo. Espero que la aclaración les haya sido de utilidad y vamos a generar un nuevo espacio de preguntas. Las preguntas las pueden formular a través del Telegram. Voy a esperar que se sumen más preguntas y comienzo a contestar. Ya tengo algunas, espero un poquitito más. Espero que se sumen algunas preguntas más y comienzo a contestar. Comienzo a contestar las preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo se hace en el caso que de los 3 niveles se rechace 1 o 2 niveles, tanto precisión como para veracidad? Acá habría que aclarar esto un poquitito más, ¿no? Que se rechace tanto precisión como para veracidad, que se rechace desde un punto de vista estadístico, pero no desde un punto de vista clínico, no pasa nada. Que se rechace desde un punto de vista estadístico y clínico es un problema. Y tendrías que revisar qué es lo que ocurrió en esta verificación. Segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia del error sistemático crítico? Para la guía de P15A3 el error sistemático crítico ni siquiera se menciona. El error sistemático crítico representa la magnitud del error que su procedimiento de medida tiene que detectar. El error sistemático crítico estimado a partir de los resultados del EP15 les va a permitir hacer una primera planificación provisoria del control estadístico interno de la calidad hasta que ustedes junten más datos y puedan hacer una planificación de control estadístico interno de la calidad más consistente. Esto debería hacerse para cada parámetro del perfil hematológico. Recuerden que por lo general se verifican para hematología todo lo que se mide. Entonces, para cada parámetro que se mide se tiene que hacer el EP15, ergo para cada parámetro que se mide se tiene que hacer esto. Otra pregunta. No me queda claro por qué un valor sigma métrico mayor que 6 se asocia a un error aleatorio. No, yo no dije eso. Si ustedes van a ver lo que es la métrica sigma, me voy para atrás. Vamos a los fundamentos. ¿Sí? Me tengo que ir bien para atrás, perdón. Esta es la métrica sigma. La métrica sigma vincula el error total con el sesgo y el coeficiente de variación a partir de esta ecuación. Una métrica sigma mayor de 6 implica un desempeño excelente, pero la métrica sigma no está asociada solo al error aleatorio. La métrica sigma, si ustedes están viendo la ecuación, se asocia al error aleatorio, porque participa el coeficiente de variación, y al error sistemático, porque participa el sesgo. Recuerden que sesgo y coeficiente de variación indican desempeño, se compara desempeño con la especificación de desempeño analítico para cuantificar a la calidad del procedimiento de medida. Cuando la métrica sigma es mayor de que 6, la calidad del procedimiento de medida se considera excelente. Si la métrica sigma está entre 5 y 6, incluyendo al 5 pero no al 6, el desempeño, la calidad es muy buena.
Si la métrica sigma está entre 4 y 5, incluyendo al 4 pero no al 5, la calidad es buena. Si la métrica sigma está entre 3 y 4, incluyendo al 3 pero no al 4, la calidad del procedimiento de medida se considera pobre. Si la métrica sigma está entre 2 y 3, incluyendo al 2 pero no al 3, la calidad del procedimiento de medida se considera marginal. Si la métrica sigma es menor que 2, la calidad del procedimiento de medida se considera inaceptable. La idea es que en su laboratorio o su banco de sangre traten de manejarse con métricas sigmas que estén de la zona amarilla hacia abajo, es decir, de la zona amarilla hacia la verde. Otra pregunta. Algunas veces se obtiene un sigma muy grande. ¿Esto es relevante, por ejemplo, sigma 11, 12? Muy buena pregunta. Si ustedes miran la ecuación de la métrica sigma, la ecuación de la métrica sigma vincula una especificación de desempeño analítico con sesgo y coeficiente de variación. A veces, los laboratorios o los bancos de sangre escogen especificaciones de desempeño analítico muy grandes para error total para sus procedimientos de medida. Entonces, el valor que está en amarillo del error total máximo tolerable es muy grande. Si esto es muy grande, los valores de la métrica sigma dan muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esto ocurre, lo que se sugiere es, escojan otra especificación de desempeño analítico para procedimiento de medida que están usando que sea un poco más ajustada. Es decir, que el valor del ET sub A sea un poquitito más pequeño. En el caso de hematología, ¿cuáles serían los parámetros recomendados que debería evaluar? Espero no olvidarme ninguno. Serían blancos, rojos, plaquetas, hemoglobina, blancos, rojos, plaquetas, hemoglobina, y dependiendo de la plataforma analítica que tengas, de hematocrito o BCM, básicamente porque algunas miden hematocrito y otras miden BCM y utilizan cálculos para estimar el otro. Si mi EP15 tiene un sigma 6 y error sistemático crítico excelente, pero no es así en mi control de calidad diario, ¿cómo debería proceder? Y básicamente lo que ocurre es que el EP15 es un pantallazo muy cortito, ¿no? Es un pantallazo de 5 días. Entonces, tanto el sesgo como el coeficiente de variación, y más que nada el coeficiente de variación está como subevaluado. Si vos estimás el coeficiente de variación de periodos más largos, como haces con el control estadístico interno de la calidad, es esperable que el valor del coeficiente de variación sea más grande. Ahora, si la diferencia es muy grande entre lo que tuviste en el EP15 y lo que obtuviste en el seguimiento diario, yo revisaría los datos de mi control estadístico interno de la calidad para ver si hay algo que no están dando como debería funcionar. No me queda claro por qué ¿Existe una guía distinta que usted... No entiendo lo que me están diciendo. No me queda claro por qué un valor sigma métrico mayor de 6 se asocia a un error aleatorio. ¿Está en una guía distinta a la que usted explica? La métrica sigma no está en la guía P15. La métrica sigma es una métrica, básicamente, la métrica sigma es una métrica que introduce el doctor Westgar y Sten en el entorno del laboratorio clínico, es una métrica sigma. Otra cosa es la metodología Six Sigma, que es una cosa totalmente distinta. La métrica sigma es un solo elemento de lo que es la herramienta Six Sigma para mejora de procesos. No está en la métrica sigma, lo del error total y lo de la métrica sigma yo les dije que no están en el EP15, son un agregado, no están en el EP15, son un agregado para que ustedes puedan utilizar los datos del EP15 junto a una especificación de desempeño analítico para obtener estimaciones de la calidad del procedimiento de medida. Ni el error total ni la métrica sigma están dentro de lo que es la guía EP15A3 de la CLCI. Siguiente pregunta. Por la condición del material, control de hematología, se va deteriorando a diario, por lo que hay una gran posibilidad de variación de los valores obtenidos, habiendo variación de los sigmas. ¿Puedo poder mejorarlo? A ver, por la condición del material, control de hematología, se va deteriorando a diario, sí es cierto, por lo que hay una gran posibilidad de variación de los valores obtenidos, habiendo variación de los sigmas. ¿Cómo poder mejorarlo?
Básicamente, si ustedes tienen que trabajar con los vencimientos de los materiales de control, nunca excederse. Además, conservarlos adecuadamente. Y deberían tener un comportamiento aceptable dentro de la fecha de vencimiento declarado por el fabricante. Tratar adecuadamente a los materiales de control sería algo importante. Cuando vos obtenés una métrica sigma, fíjate que la métrica sigma se basa en tres componentes, tres patitas: el error total, el sesgo y el coeficiente de variación. El error total, la especificación de desempeño analítico para error total la definís vos. El sesgo, cuando vos trabajás de manera periódica, ya no con el EP15, lo podés estimar a partir de esquemas de comparación interlaboratorio o a partir de un conjunto de encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad. Y el coeficiente de variación de tu control interno. Tenés que fijarte qué tan consistentes son las estimaciones de sesgo y de coeficiente de variación a partir de los datos que vos las estás obteniendo. Roberto aportó el libro, como yo les decía, claro, la métrica sigma es algo que introduce el doctor Wetzger, no está en el EP15. El concepto del error total también lo introduce el doctor Wetzger, no está en el EP15, pero son elementos que nosotros incorporamos para poder cuantificar a la calidad del procedimiento de medida. Otra pregunta. ¿Es recomendable hacer nuevamente un control de calidad cuando los resultados varían a los parámetros normales hematológicos? ¿Se puede trabajar con ellos aunque el valor normal varíe? Voy de vuelta porque me perdí. ¿Es recomendable hacer nuevamente un control de calidad cuando los resultados varían a los parámetros normales hematológicos? ¿O se puede trabajar con ellos aunque el valor normal varíe de 1 a 2 en porcentaje normal? Voy a necesitar que me aclare mejor esta pregunta porque me perdí. Otra. Sucede que en el control de calidad interno a nivel 1 todo va perfecto, pero en el nivel 2 tengo un sigma y un error sistemático crítico. Sí puede suceder. Cuando esto ocurre, por ejemplo, en el área de hematología, cuando ustedes trabajan con una especificación de desempeño analítico definida en porcentaje para blancos y plaquetas, lo que les va a ocurrir es que la métrica sigma del nivel 1 es muy bajita, en tanto que la métrica sigma del nivel 2 y del nivel 3 es mucho mejor, es mucho más alta. ¿Cómo pueden mejorar esta situación? El coeficiente de variación y el sesgo del nivel 1 no lo van a poder mejorar porque seguramente es lo que hay. Lo que tienen que trabajar es con una especificación de desempeño analítico que tenga doble expresión. Una expresión en unidades de concentración para el nivel bajo y una expresión en porcentaje para el nivel alto. ¿Cuál es la diferencia entre sigma y la métrica sigma? Yo me he capacitado en lo que es la herramienta sigma. La herramienta sigma es una herramienta para la mejora de procesos que está orientada a disminuir la variabilidad de los procesos, pero estamos hablando de procesos generales. La métrica sigma es una métrica que utiliza el doctor Wetzger para tratar de cuantificar a la calidad del procedimiento de medida. Está derivado de cierta forma de la herramienta sigma, pero es solo una partecita muy chiquitita. La herramienta sigma es mucho más grande y mucho más integral y se utiliza para la mejora de procesos. Cualquier tipo de proceso, un proceso preanalítico, un proceso analítico y un proceso posanalítico. Entonces, en un analizador de 5 diferenciales, los valores de linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos no debo hacerle ningún criterio de validación. Yo repito, son distintos puntos de vista. Yo no considero que lo que se saca por cálculo a partir de estos diagramas, de scattergramas y demás, ustedes lo tengan que verificar. Sí, nosotros, como yo hicieron una pregunta semejante el otro día, lo que nosotros complementamos con respecto a lo que es la fórmula, hacemos una comparación de lo que son los diferenciales, haciendo una analogía entre los diferenciales automáticos y los diferenciales manuales. Y a su vez calificamos a los distintos operadores comparando las observaciones entre todos ellos, recurriendo a otra guía que es la H20. La pregunta anterior, es decir, si mi control de calidad es diferente a los parámetros normales hematológicos por 1 o 2, ¿puedo trabajar con ellos o debo realizar un control nuevo? Ahora entendí. Cuando los fabricantes desarrollan
sus controles estadísticos internos de la calidad, tratan de generar valores asignados para los distintos niveles que estén próximos o representen niveles de decisión médica. Cuando ustedes van cambiando los lotes de los materiales de control, lo que van a poder ver o lo que van a poderse fijar es básicamente que cuando cambian de un lote a lote de material de control, los valores son parecidos aunque no idénticos. A veces los fabricantes no logran exactamente valores que estén extremadamente cercanos a niveles de decisión médica. Si pudieran elegir otro material, elijan otro que sí lo logre, pero muchas veces no van a poder elegir otro material porque ese es el que entró en la licitación o es el único al cual ustedes pueden acceder. Repito, entonces, hacerlo mejor con lo que tienen. Bien, como nos vamos a exceder en tiempo, voy a cortar, de nada, bienvenida. Voy a cortar las preguntas por un ratito y voy a avanzar a la próxima presentación. Al final de la última presentación también hay un espacio para preguntas. Antes de empezar con la presentación, entró una pregunta más, contesto esta pregunta y ya ceso las preguntas hasta el final de esta presentación. No es muy larga. En el manual de un analizador hematológico encuentro el coeficiente de correlación. ¿Me sería útil? Sí, puede ser útil, pero para otra cosa. Además, el coeficiente de correlación de manera aislada, solito, tiene una utilidad limitada. El coeficiente de correlación se suele utilizar junto con otros parámetros de una ecuación de regresión y se utilizan para la comparación de procedimientos de medida. O sea, solito el coeficiente de correlación tiene una utilidad limitada. Cuando se usa junto con otros parámetros que están vinculados a lo que es un modelo de regresión, sí tiene una funcionalidad, pero básicamente no está vinculado para nada con lo que es un EP15. Bien, la última presentación es un caso de aplicación. Como yo les estaba contando, de hecho algunas de las preguntas que me formularon están respondidas. En este caso de aplicación yo ya las contesté, pero las vamos a reforzar. De algunas situaciones que se plantean básicamente en el área de hematología, no tanto en el área de hemostasia. En el área de hemostasia los EP15 son mucho más estándar. En el área de hemostasia, el problema más grande que pueden tener para factores de coagulación específicos es que no tengan especificaciones de desempeño analítico definidas para error total y tengan que trabajar con especificaciones de desempeño analítico según el estado del arte. Por el resto, tienen las especificaciones de desempeño analítico definidas en el inserto del reactivo, tienen materiales como para trabajar y no es muy complicado. Para hematología hay algunas cosas que hacen que los EP15 sean un tanto diferentes. El caso de aplicación que vamos a ver es glóbulos blancos. Vamos a verlo para precisión, para veracidad y para desempeño y calidad. Empecemos para precisión. Vamos a hacer precisión. Se supone que el EP15 nos dice que tenemos que hacer precisión en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intermedia o intralaboratorio. Y acá surge el primer inconveniente. El escoger el material para llevar a cabo el EP15 no es tan complicado porque básicamente, por lo general, cada casa comercial ofrece su propio esquema de comparación interlaboratorio y esos materiales de control con participación en un esquema de comparación interlaboratorio son los ideales para llevar a cabo los EP15. El problema viene con las especificaciones del fabricante. El material con participación en un esquema de comparación interlaboratorio, y acá vienen las especificaciones del fabricante del manual del equipo. En una de las preguntas que me vino un poco rara porque vino duplicada, yo no sé si, ojalá sea la misma persona porque si no lo voy a tener que volver a contestar. A veces no son lo felices que deberían ser, ¿no? Y entonces nos marca un parámetro, nos marca un rango de concentraciones y un rango de coeficientes de variaciones observados y estima un límite superior del intervalo de confianza del 95% de la estimación.
Entonces está bastante como rebuscado. Lo primero que yo tendría que hacer es en el manual fijarme cómo definió el fabricante estos coeficientes de variación. Por lo general, para hematología, las especificaciones suelen ser definidas para repetibilidad o a lo sumo repetibilidad con algún agregado de interserie, pero no vienen definidas para precisión intermedia. Es muy raro que vengan definidas para precisión intermedia. Por lo tanto, contamos con una única especificación, que es para repetibilidad. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer trampa, porque vamos a usar la repetibilidad también para precisión intermedia. Trampa no, me estoy colocando un collar de melones en el cuello, porque le voy a exigir a precisión intermedia lo mismo que le exijo a repetibilidad. Entonces voy a estar altamente exigido. Tienen los triplicados durante 5 días, quintuplicados, perdón. Tienen lo que es repetibilidad, el valor obtenido 2.3, el del fabricante 2.4, me fue bien de entrada, la verificación está aceptada. Para precisión intermedia 2.3, el del fabricante 2.4, nuevamente aceptada. Para el segundo nivel de decisión médica, fíjense en lo que nos pasó, ¿no? Tiene un valor asignado de 7.2. Cuando voy a las especificaciones, me dice el rango evaluado va de 4.4 a 9.5. Entonces, entonces aplica exactamente la misma especificación que tenía para el nivel anterior y una única especificación que se aplica a las dos condiciones, 2.4. Ojo que algunos manuales suelen ser un poco más felices que este que les estoy mostrando. Este no es un caso muy agradable. Los quintuplicados durante 5 días. El valor obtenido, 1.9. La especificación del fabricante, 2.4. Verificación aceptada. Para precisión intermedia, 2.2 frente a 2.4, verificación aceptada. Para el tercer nivel, 16.3, tenemos el reporte interlaboratorio. Volvemos, aunque fíjense que en este caso, lo que nos pasa, ¿no? El valor evaluado es 16.3. Y acá el rango testeado, 4.4 a 9.5, el 16 queda por fuera. Es de esperar que para un valor más alto el coeficiente de variación sea más bajo, pero o se sostenga a lo sumo. Pero esta es la única especificación que tenemos. Este caso de este manual no es el más feliz de todos y se coloca el mismo número. Bien para repetibilidad, bien para precisión intermedia. Para veracidad. Primero, contarles que si ustedes tienen un equipo de hematología que está bien mantenido, tratan correctamente los materiales de control y las cámaras no están sucias, es muy poco probable que tengan problemas a nivel de precisión. Para veracidad, tenemos que hacer la evaluación estadística y la evaluación clínica. El material de control es un material que participa en un esquema de comparación interlaboratorio. Tienen los 3 valores asignados, los desvíos estándar del grupo y la cantidad de laboratorios participantes del grupo par de comparación. Fíjense que tienen más de 500 laboratorios participantes en el esquema de comparación interlaboratorio. Los datos son por demás robustos. Entonces, tienen el material, los quintuplicados durante 5 días, y tienen el valor evaluado con su límite inferior de verificación y su límite superior de verificación. Por otro lado, tienen la media. La media se encuentra incluida dentro del intervalo de verificación del valor evaluado. Por lo tanto, si yo aplico la guía de P15A3 cruda, tal cual como viene, podemos decir que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Desde un punto de vista clínico, porque asumo que me creyeron porque era conveniente trabajar el clínico cuando el estadístico les da bien igual, tienen definido el error sistemático crítico máximo permitido, tienen definido el sesgo en unidades de concentración, lo trabajan en valor absoluto, el sesgo.
La especificación de desempeño analítico para error sistemático es por mucho menor y llego a la misma conclusión. El usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. También calculé, como ustedes se fijan, el sesgo en porcentaje, 0.3%. Para el segundo nivel de decisión médica, acá ¿qué pasó? El valor evaluado es de 7.2. Su límite inferior, 7.036. Su límite superior, 7.1364. En este caso, la media no está incluida dentro del intervalo de verificación del valor evaluado. Por lo tanto, para este nivel de decisión médica, el software nos está indicando que existe una diferencia significativa entre el valor evaluado y el valor obtenido desde un punto de vista estadístico. Y debemos proceder a la evaluación clínica. Tengo un valor de sesgo en valor absoluto y un valor para el error sistemático máximo permitido. El sesgo es por mucho menor al error sistemático máximo permitido. Por lo tanto, digo que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. En este caso, en el segundo nivel, falló la verificación estadística de la veracidad, pero desde un punto de vista clínico estuvimos sobrados. Para el tercer nivel, tienen los triplicados y vuelve a pasar lo siguiente. El valor evaluado con su intervalo de verificación. La media por fuera del intervalo de verificación del valor evaluado. Significa que para el tercer nivel existe un sesgo que es significativo desde un punto de vista estadístico. Procedemos a la evaluación clínica. Vemos el sesgo en valor absoluto, en módulo, frente al error sistemático máximo permitido para este nivel de decisión médica. Estamos sobrados. Podemos decir que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Esto es EP15, ¿sí? Ahora voy a trabajar el caso de aplicación del EP15, pero le voy a hacer un agregado. Ya esto está fuera de lo que nos dice la guía, pero este agregado nos permite cuantificar a la calidad del procedimiento de medida. ¿Qué es lo que hemos obtenido? El sigma limitante del procedimiento de medida, si ustedes miran los sigmas obtenidos para cada uno de los tres niveles, es el del segundo nivel de decisión médica, 8.4. Si ustedes recuerdan, la escala para la métrica sigma, por más que el sigma limitante sea de 8.4, el desempeño del procedimiento de medida es excelente para los tres niveles. Los tres coeficientes de variación obtenidos para cada uno de los niveles de decisión médica están en verde y tienen una palomita verde porque en todos los casos son menores que el error aleatorio máximo permitido. Podría llegar a decir básicamente que la especificación de desempeño analítico definida para error total es un poquitito grande, 23.2%. La fuente es variabilidad biológica mínima. Los sesgos obtenidos para cada nivel de decisión médica tienen una palomita en verde porque son menores al error sistemático máximo permitido. Por eso tienen una palomita en verde. O sea, no fue extremadamente bien, el procedimiento de medida le fue muy bien. ¿Cuál va a ser el problema más grande que van a tener para los EP15 en hematología? Las especificaciones de desempeño declaradas por el fabricante. Básicamente identificar eso en el manual, que van a tener una única especificación y la van a tener que enfrentar para usar esa especificación tanto para repetibilidad como para precisión intermedia. Las especificaciones de desempeño analítico para el área de hematología no tienen mucho problema, empiecen por CLIA y si después les va muy bien y como hicieron en alguna de las preguntas con mucho criterio, ¿qué podíamos hacer cuando los sigmas son extremadamente altos? Lo que podemos hacer es recurrir a especificaciones de desempeño analítico un tanto más exigentes. Por lo general no suele haber inconvenientes con los EP15 del área de hematología, salvo que el equipo esté mal calibrado, entonces no les va mal en precisión, pero sí les va mal en veracidad, salvo que utilicen materiales de control que estén fuera de fecha, estén vencidos, o que el tratamiento del material de control sea inadecuado o inapropiado. Esos son los problemas que se les pueden presentar en el área de hematología.
La diferencia entre walk y no, que es algunas plataformas analíticas permiten hacer las mediciones de manera óptica y por impedancia. Entonces esas son las diferencias. ¿Cuál sería el requisito de la calidad para los parámetros hematológicos, los de variedad biológica o los de estado del arte? En realidad, por lo general, para hematología, por lo menos con la mayoría de los clientes que nosotros venimos trabajando, inicialmente empiezan con especificaciones de desempeño según CLIA. Cuando están sobrados con los sigmas que les dan muy altos, a veces suelen pasar algunas especificaciones de desempeño a variabilidad biológica. No es necesario que utilicen la misma fuente de especificaciones de desempeño analítico para todos los parámetros de hematología. Para algunos pueden utilizar CLIA y para otros variabilidad biológica. Lo que nosotros hemos detectado que les va a generar menos inconveniente o va a ser mucho más simple para trabajar, que definan especificaciones de desempeño analítico con doble expresión para blancos y plaquetas. ¿Por qué en blancos y plaquetas el desempeño del nivel bajo es un poco diferente al desempeño del nivel medio y del nivel alto? Básicamente por la curva de perfil de precisión. ¿Cómo se puede resolver esta situación? Utilizando especificaciones de desempeño analítico que tengan una doble expresión. Concentración para el nivel bajo, porcentaje para el nivel intermedio y alto. Estas especificaciones las pueden calcular según lo que es el estado del arte, aunque también pueden recurrir a lo que es una fuente que se conoce como RCPA. Yo les mostré algunos ejemplos de RCPA que los pueden utilizar con doble expresión para estos parámetros de desempeño. Y usted recomienda que se utilice CLIA como requisito de calidad, sin embargo ahora han reducido los requisitos. Sí, ojo que esa reducción todavía no está aprobada, son propuestos. Existe una tabla de especificaciones de desempeño analítico propuestas por CLIA, pero que no están en formato definitivo. En realidad, yo nunca exigiría a un laboratorio que utilice una especificación de desempeño analítico determinado. La tiene que... entran tantas preguntas que me pierdo. Nunca exigiría a un laboratorio que utilice una especificación de desempeño analítico determinado, sino que es el laboratorio el que la tiene que terminar escogiendo. La mayoría de los laboratorios empiezan por utilizar CLIA para hematología y terminan afinando, algunas con variabilidad biológica. Yo les recomiendo que utilicen una doble expresión para blancos y plaquetas. Un formato de doble expresión puede ser el estado del arte, otro formato de expresión puede ser RCPA. Al verificar precisión, si la evaluación estadística falla, ¿también puede evaluar con criterio clínico? Claro, claro que sí. Eso está contemplado dentro de la guía EP15A3 de la CLSI. Bueno, pero por eso me decía, los requisitos de la calidad no pueden elegir distintas fuentes para distintos procedimientos de medida, eso lo tienen que hacer ustedes. Obviamente que no hay ninguna fuente que sea absoluta y que les brinde la posibilidad de obtener especificaciones de desempeño analítico para todos los mensurandos. Sí, pero Martín, o sea, te completo, me dice Martín, sí, ya que vimos que solamente vimos una falla en veracidad a nivel estadístico, pero no lo vimos para precisión. Yo vengo manejando un caso bastante reciente de un EP15 para un área de química, para una plataforma analítica de generación muy reciente, que han declarado especificaciones de desempeño analítico extremadamente pequeñitas. ¿Qué ocurre? Por ser tan pequeñas las especificaciones de desempeño analítico declaradas, cuando van a hacer la verificación de precisión, fallan al hacer la verificación de precisión frente a la especificación de desempeño analítico sin modificar y frente al límite superior de verificación. O sea, la verificación estadística está fallada. Cuando evalúan desempeño y calidad, las métricas sigmas que obtienen para los distintos niveles de decisión médica evaluados están todas por arriba de 6. ¿Eso qué significa? Básicamente significa que las especificaciones de desempeño analítico que les han presentado en el inserto del reactivo son criminales, son tan bajas que son imposibles de cumplir. Entonces, el EP15A3 les da la posibilidad que el director del laboratorio evalúe los resultados de manera sistémica como un todo. Cuando dice el director del laboratorio, es la persona que esté a cargo de
la evaluación del EP15 y dé por válidos los resultados. Sí se puede hacer para precisión. Si mi evaluación estadística no está dando para el nivel 2 y 3, pero sí la evaluación clínica, como en el caso que mostró recién, ¿se le toma alguna medida correctiva? No. Está buena la pregunta y vale la aclaración. Fíjate que las métricas sigma, está bien que la especificación de desempeño analítica es un caso real, ¿no? De un cliente que escogió eso. Me gustaría que sean críticos con ese ejemplo y le encuentren cosas para corregir. Esa es la tarea que tienen para la próxima reunión. Miren el caso que les presenté y es un caso real y yo, si tuviera que plantearlo yo ese caso, aplicaría algunas correcciones, porque tiene algunas cosas que están incorrectas. Pero traje el caso que cargó el cliente. Primero, la especificación de desempeño analítico que tiene colocado es muy grande. Eso provoca que los signos sean muy altos. Y entonces eso te impide ver si esas fallas a nivel de veracidad tienen un alto impacto o no. Pero mientras no maneje una especificación de desempeño analítico más ajustado, eso no va a poder quedar en evidencia. Hay espacio para algunas preguntas más. Al realizar el análisis de ETA mensual, ¿qué nivel es el que tiene mayor relevancia, el normal o todos los niveles? En realidad tienen relevancia todos los niveles, por eso se está pidiendo que lo hagas con por lo menos 2 niveles de decisión médica. Todos los niveles son relevantes, todos los niveles se supone que los valores asignados a los controles de alguna manera u otra representan concentraciones que son relevantes, que están próximas o representan un nivel de decisión médica. ¿Habría que evaluar entonces cambiar el requisito de la calidad? Sí, ese requisito de la calidad que tiene asignado los glóbulos blancos, desde mi punto de vista, es más grande. Lo que podrían hacer es tomen la presentación, escojan una especificación de desempeño analítico de una fuente diferente y reevalúen la métrica sigma para los 3 niveles y me cuentan ustedes qué valores obtuvieron. Hay otro error, tal vez estaría bueno que traten de identificarlo. Hay otro error que cometió la gente que cargó ese P15. Es un error en el manejo de la especificación de desempeño analítico. El único dato que les voy a dar, usaron variabilidad biológica y usaron a su vez presupuesto de error. Fíjense si eso es consistente, pero me lo cuentan en el próximo encuentro. ¿Se puede tener requisitos de la calidad diferentes para cada nivel? No. El requisito de la calidad es para el procedimiento de medida. Sí, se pueden tener requisitos de la calidad de diferentes fuentes para diferentes procedimientos de medida. Para un mismo procedimiento de medida, lo que se hace, por ejemplo, lo que yo te proponía básicamente para blancos y plaquetas es que utilices un requisito de la calidad que tiene doble expresión, pero el requisito de la calidad es único. De nada. Si ambos niveles son relevantes, pero uno de los niveles tiene un desempeño inaceptable, ¿cómo se procede? Depende de, tiene un desempeño inaceptable desde qué punto de vista. ¿Un desempeño inaceptable desde un punto de vista clínico o es estadístico y después clínico te fue bien? Necesito que me contestes eso para que te pueda completar la respuesta. Estadístico. Si el fallo es estadístico pero no clínico, no tenés ningún tipo de inconveniente. Podés tener una aceptación a nivel clínico. Recuerden que la guía les dice que el director del laboratorio tiene que evaluar los resultados de la verificación como un todo y puede decidir sobre la aceptación o rechazo de la evaluación. Gracias por completar la pregunta. De nada, bienvenido.
¿Es recomendable usar la GUI de la FDA? A ver si te estás refiriendo a una guía de la FDA. ¿A qué guía te estás refiriendo? Por favor, ¿me podés aclarar? Bien, ¿a qué se llama nivel de decisión médica? Son concentraciones en las cuales los resultados son interpretados de manera más crítica. Por lo general definen una condición o un criterio de salud o enfermedad, o a veces están colocados en los extremos de un intervalo de referencia. Cuando los fabricantes, en la página del Dr. Wesser van a poder encontrar una liga donde existen niveles de decisión médica declarados para distintos procedimientos de medida. Creo que en la primera presentación que yo les coloqué el primer día, en unas tablas que yo les presenté con las distintas especificaciones de desempeño analítico que existen publicadas para distintos parámetros del área de hematología, en la última columna ubicada hacia la derecha tienen los niveles de decisión médica definidos para los distintos parámetros de desempeño. Para coagulación, ¿qué debemos considerar al momento de seleccionar el requisito de la calidad? ¿Son independientes si el equipo utilizado es manual o automatizado? Sería criterioso que si tenés un equipo manual, escojas especificaciones de desempeño analítico que te permitan un margen de error un poquitito más amplio. Para hemostasia también les presenté especificaciones de desempeño analítico definidas según distintas fuentes. Ustedes tienen que escoger la que consideren más apropiada. Para bioquímica, ¿será suficiente evaluar una prueba de punto final, otra de 2 puntos y otra cinética? ¿O debo evaluar todas? ¿O cuáles pruebas son las más recomendables? Para verificar, vamos a hablar de verificar las pruebas, tenés que verificar todas. No, en realidad no se puede verificar algunas sí y otras no. Los que escogen, no los quiero confundir, ¿no? Pero los que escogen sí entre distintos tipos de pruebas al momento de hacer la evaluación de desempeño son los fabricantes cuando están haciendo la calificación de los equipos. Ustedes tienen que hacer una verificación independiente, ustedes son los usuarios y tienen que verificar todos los procedimientos de medida. Heidi, te pido por favor que me digas a qué guía estás haciendo referencia, porque como no estoy identificando la guía, no te puedo contestar. A priori no estoy identificando yo la guía, por eso tal vez me podés ayudar si me decís a qué guía estás haciendo referencia. Bien, vamos con las dos últimas preguntas, por favor. Excelente, muchas gracias, Dina.
En el caso de coagulación, ¿qué precauciones se deben tener al momento de manejar los controles de calidad? Básicamente seguir las recomendaciones del fabricante. Ser muy respetuosos y trabajar siempre dentro de especificación. Sí. Siempre tiene que trabajar dentro de especificación, ¿no? O sea, me preguntan si influye la altura cuando se realiza la verificación de un analizador hematológico. Recuerden que los contadores hematológicos muchas veces trabajan con, muchas veces no, la mayoría de las veces trabajan con presiones y vacíos, ¿no? Entonces, sí, la altura influye. No solo en los contadores hematológicos, la mayoría de los equipos tienen especificaciones sobre el nivel máximo de altura donde se deberían trabajar, o por lo menos hasta qué nivel máximo de altura han sido probados. Sí, influye. Además, en la altura, otra cosa que influye cuando ustedes trabajan en hematología son los intervalos de referencia, ¿no? Bueno, eso ya lo saben, no me voy a explayar en eso. Muy bien. Bienvenida. Vamos a finalizar por el día de hoy. Si quedan preguntas pendientes, las vamos a responder en nuestro próximo encuentro. En el próximo encuentro vamos a trabajar algunos protocolos que son más cortitos. Vamos a hablar de límite de cuantificación, intervalos de referencia, intervalos de medición, entre otros. Entonces, gracias Claudia, muchas gracias. Entonces, si les quedaron preguntas sobre estos temas, no hay ningún tipo de problema, me las formulan en el próximo encuentro. Por el día de hoy, muchas gracias Carmen. Me dicen muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Acá tengo una última pregunta. Contesto esta última pregunta y ahora sí terminamos. Me dicen, en el caso del TTP, es un parámetro de coagulación, asumo. ¿Puede influir la variación de los resultados de control de calidad en los cambios de lote de reactivo? Bien, esto hay que ser muy cuidadoso. Muchas veces los cambios de lote de reactivo generan variaciones en los valores de control. Estas variaciones en los valores de control puede ser que se reproduzcan en los resultados de muestras de paciente también. A veces las variaciones los cambios de lote de reactivo generan variaciones en los valores de los controles, pero no en los resultados de los pacientes. Entonces hay una guía de la CLCI que les permite evaluar el efecto de los cambios de lote de reactivo, si afectan solamente a los valores de los controles o también afectan a los resultados de los pacientes. Cuando afectan solamente a los resultados de los controles es bastante más fácil de manejar. Así que bueno, fue un gusto participar.